Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, con todos. Sean bienvenidos una vez más aquí a este tiempo del TCD. Hoy ya sábado 15 de enero vamos a continuar con el libro de Lucas, capítulo 4, del 16 al 30. En el TCD tiene por título Sigamos al Señor sin prejuicios, y vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Amado Dios, te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos das vida para poder leer, meditar tu palabra, para conocerte, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija. Señor, danos convicción de pecado, Padre. Muestra nuestra maldad en nuestro corazón, pero también ayúdanos a conocerte, a poder entender tu palabra con sabiduría, con entendimiento. Dirige este tiempo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer. El versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Y dice que Jesús, regresó a Nazaret, que era su tierra natal, y entró a esta sinagoga, a este templo, conforme a su costumbre. Es decir, que él hacía esto habitualmente cada sábado, ¿no? Y si había alguna persona en este tiempo que no necesitaba ir a la iglesia, era Jesús, ¿no? Por ser el Hijo de Dios, por ser Dios. Pero sin embargo, Él estaba ahí, ¿no? Cada sábado Él estaba ahí porque era su costumbre hacerlo. Era su costumbre ir a la casa de Dios, ¿no? Ir al templo a adorar a Dios. Como cualquier otro judío en ese tiempo piadoso, Él lo hacía. Como también nosotros ahora en este tiempo tenemos el privilegio aún de poder ir libremente a la casa de Dios. Y dice que Él se levantó a leer, ¿no? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Ese día le tocó a Jesús leer la palabra de Dios, y Él leyó el libro de Isaías, el cual dice en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y aquí lo que Jesús está leyendo, pues está refiriendo a Él mismo, ¿no? ¿Sobre quién habla este pasaje? Sobre Jesús. Sobre Jesús. Ungir en ese tiempo pues significaba aplicar un ungüento sobre la cabeza o un líquido aceitoso, ¿no? Que en el Antiguo Testamento este procedimiento era realizado sobre los sacerdotes, como señal del Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Pero acá Jesús dice que sobre Él mismo ha sido ungido. ¿Para qué? Para 5 cosas, ¿no? Vino a sanar un daño quíntuple que hizo el pecado, que es el pecado nos empobrece. Dice, buenas nuevas a los pobres, ¿no? El pecado quiebra nuestros corazones, sanar a los quebrantados de corazón. El pecado nos esclaviza, pregonar libertad a los cautivos. El pecado nos ciega, dar vista a los ciegos. El pecado quita la libertad a los oprimidos. El pecado oprime a las víctimas. Y de todas estas cosas nos vino a rescatar Jesús. Él mismo se estaba refiriendo sobre lo que Él iba a hacer en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Porque más adelante Él detalla cuándo iba a ser esto cumplido, ¿no? Y también dice que a predicar el año agradable del Señor. Solo, hermanos, solamente Jesús nos trae verdadera libertad. Nosotros no sabemos o no sabíamos antes de conocer a Cristo
cuán esclavos del pecado éramos, cuánta necesidad de libertad teníamos, o quizás buscábamos algún tipo de libertad conforme a la libertad que nos dicta el mundo. Sin embargo, Cristo tuvo un plan mejor, el Señor tuvo un plan mejor, que era enviar a su Hijo para podernos hacer verdaderamente libres. Y realmente cuando entendamos de qué trata esa libertad, vamos a poder andar en esa libertad, ¿no? Y no confundirla con libertinaje, no confundirla con una libertad para hacer lo que querramos, como bien lo explica en el libro de Gálatas, ¿no? Sino que es una libertad del pecado, una libertad de la esclavitud, una libertad que se nos ha sido quitada y que solamente en Cristo es restaurada y es devuelta y se nos ha dado por gracia, ¿no? Esa restitución y restauración de nuestra comunión con el Padre a través del Hijo solamente es hecha gracias a Cristo y solamente la hallamos en Él y se nos ha dado por Él, por misericordia de Él. Solo Jesús nos trae verdadera libertad. Necesitamos entender esta verdad, que esta verdad nos confronte y quede dentro de nosotros. Continuando dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De quién estaba escrito en el libro de Isaías? Jesús decía, pues de mí, ¿no? Sobre Jesús. ¿Y cuándo sucedería esto? Ahora, ¿no? Él estaba respondiendo, en ese tiempo, hoy se ha cumplido esta escritura que hasta ahora perdura. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Y aquí empieza la otra parte, ¿no? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y aquí pues Jesús se refería a las personas de este mismo pueblo de Nazaret, ¿no? Las personas de Nazaret querían que las cosas que Jesús había hecho en el pueblo de Capernaum también las hiciera ahí porque era la tierra natal de él y creían que tenía algún derecho de hacerlo, ¿no? Ahí, ya que eres de Nazaret, por ejemplo, estás obligado a ayudarnos. Y Jesús, pues, siguió añadiendo, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue, ¿no? Y aquí en el versículo 24 pues empiezan los prejuicios contra Jesús, ¿no? Jesús, a este pueblo les parecía que Jesús era alguien muy familiar, muy normal, como para que venga a decir que en él se cumple la palabra, la profecía, ¿no? Decían, ¿no es este hijo de José, el carpintero? O sea, ¿quién se cree, no? Podrían haber pensado. Dudaban del poder y de la obra de Dios en la vida de Jesús. Tenían muchos prejuicios porque probablemente lo veían sencillo, lo veían de una familia, de un hombre que conocían que era carpintero, no tenía mayor relevancia ahí terrenalmente, pero dudaban del poder y de la obra de Dios que había en él. Y aquí también vemos que la audiencia de Jesús, este pueblo que lo estaba escuchando, quería favores especiales, ¿no? Les pedía que hagan las mismas cosas que hacían en Capernaum. Quería algo diferente, querían ver maravillas, obras, porque creían que porque estaba en su ciudad natal era obligado a hacerlo. Pero Jesús les hizo recordar estos ejemplos, ¿no? De la viuda de Sarepta y del leproso Naamán. Y
y les hace recordar estos dos ejemplos, porque lo que verdaderamente importa al Señor pues es hacer la obra. En ese tiempo querían enseñarles que hacer la obra de Dios también va a los gentiles, ¿no? Va más allá de las personas que en ese tiempo pertenecían al pueblo judío, porque el Señor vino a traer salvación para todos, y les hizo recordar esto al darle estos ejemplos, ¿no? El Señor tiene misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Su propio pueblo dice que se llenó de ira por la respuesta que Jesús les estaba dando, porque el Señor conocía sus corazones, sabía lo que ellos pensaban, sabía también cómo iba a responder este pueblo al de darles esta respuesta, ¿no? Dice que lo persiguieron y querían despeñarlo, pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Pasó por en medio de ellos y se fue, no les recriminó, no les empezó a gritar, no les empezó a decir todo en un mal tono de voz, sino por el contrario, Él siempre mantuvo una actitud humilde, una actitud mansa, porque Él es manso y humilde de corazón, pero sin dejar de hablar la verdad, ni de defender la verdad de la palabra de Dios en todo momento. Y aquí el TCD nos hace una pregunta, ¿no? Dos preguntas. ¿Cómo ha cambiado mi estado físico y espiritual después de creer en Jesús? ¿Cómo puedo vivir en esta verdad de Cristo? ¿Cómo eso ha transformado mi corazón al saber la libertad que Él ha traído a mi vida y que puede también llevar a otras vidas a esa verdadera libertad, ¿no? Meditemos en esto, y también cuál es el prejuicio que tengo sobre otras personas, ¿no? Quizás pensamos, no, ay, ¿para qué le voy a predicar la palabra si él está muy perdido? O ya tal familiar, tanto le vengo hablando, ya no más, ¿no? ¿Qué prejuicios podemos tener, hermanos, ahí que el Espíritu Santo nos revela a cada uno de nosotros? Y también las actitudes que quizás mostramos o cómo reaccionamos cuando alguien tiene algún prejuicio también sobre nosotros, ¿no? Tomar una actitud de Cristo. Y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana, ¿no? Que podamos andar en la verdadera libertad, ¿no? Vivir en esa libertad de Cristo, no para hacer lo que querramos, sino para ser verdaderamente libres del pecado como hemos sido hechos. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de leer tu palabra, el privilegio de tu palabra. Gracias, bendito Padre, por tu amor infinito y tu misericordia. Eres bueno, eres digno. Gracias por lavarnos, por limpiarnos. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.